Oramos. Amado Padre, amado Señor, gracias por este tiempo. Danos sabiduría, inteligencia y entendimiento para poder no solo compartir, sino los hermanos que van a escuchar, para que sea tu Santo Espíritu haciendo la obra el cual lo enviaste, guiándonos a toda verdad, dándonos comprensión y, amado Dios, podamos fundamentar nuestra vida en tu palabra, en tu doctrina, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿qué vamos a ver con relación a la teología del pacto? Miren, si la doctrina del siglo I se empezó paulatinamente a distorsionar a lo que se llama el periodo de confusión entre el siglo II hasta el siglo V, este se llama el periodo de la confusión, donde hubo una, un sincretismo teológico. Este es poco a poco, particularmente después de Orígenes, ya se ve que el tema doctrinal empezó a tomar rumbos sinuosos. Aunque la Iglesia siempre permaneció con el nacimiento del catolicismo a principios del siglo VI, después de León el Grande, y como una cuasi restauración del periodo de la Reforma, errores doctrinales hay por doquier. La iglesia mayoritaria, o la iglesia más grande del mundo, que es la iglesia de corte pentecostal con relación a la iglesia cristiana en la actualidad, esta es una iglesia que tiene sus bases en la escuela de la Reforma. De la Reforma empiezan a ser por lo menos 5 o 6 grupos denominacionales importantes. Sus bases doctrinales se hacen en este periodo de tiempo, entre el siglo XV, XVI y XVII, y esta doctrina permeó, significa que polarizó toda la iglesia. A, a mediados del siglo XIX, con los diferentes movimientos, y a principios del siglo XX, después del movimiento Azusa, que da las bases del movimiento pentecostal, sin duda hubo de la base teológica que se había heredado la Reforma, hubo un par de pasos hacia el texto bíblico. Pero los errores que quedaron en la Reforma los vamos a ver en esta clase. Una de las ideas, no todos, una de las ideas es la famosa teología del pacto. La famosa teología del pacto realizada en Westminster, y obviamente las ideas que vinieron después en los siguientes sínodos, tiene que ver con una idea que da origen en la actualidad a la teología del pacto al nacimiento de lo que son las raíces hebreas. O sea, las raíces hebreas como su base doctrinal para irse al pacto de Moisés y que los pactos están todos vigentes y han sido renovados, esa idea de los judaizantes nació en las filosofías de corte reformado. Hoy vamos a entender exactamente cuándo empieza el pacto de gracia y qué diferencia tiene el pacto de gracia con los pactos anteriores. Vamos a ver si las leyes son las mismas o son distintas y algunas de las premisas que comúnmente se enseñan a nivel eclesiológico, a nivel catedrático, en seminarios, instituciones, de muchas cosas que se afirman, muchas premisas que no tienen fundamento ni sidero dentro del texto bíblico para abandonar y ser claros en una teología pura, en un conocimiento puro, en un solo pacto, con una sola ley, que es la ley de Cristo, y entender que este pacto nos establece un concepto de ciudadanía, a donde nosotros es que pertenecemos en la actualidad, ¿sí? Así que, dicho esto, avanzamos en materia. El pacto de gracia. El pacto de gracia, o también llamado en el texto bíblico nuevo pacto. Es importante que recalque esto. Pacto de gracia o nuevo pacto. Y quiero ser incisivo en esto. Estamos en un nuevo pacto. Dejando claro eso, vamos a los puntos que vamos a ver en esta sección. Vamos a ver 7 puntos importantes. ¿Cuándo inicia el pacto de gracia? ¿Cuándo se hace válido el pacto? La gracia opera igual siempre, eso es algo importante. Ese punto ya lo van a entender a qué se refiere, así que la gracia opera igual siempre. Tiene unos pequeños variantes la gracia, que es producto del destinatario. Voy adelantándome algunas cosas. El destinatario específico del pacto es el pueblo de Israel. Ojo a eso. Entonces vamos a ver cómo el pacto opera específicamente con el destinatario inicial. Nosotros no estamos destinados a ese pacto, fuimos añadidos por gracia y misericordia por causa de una famosa transgresión, la transgresión del Israel, que ya lo veremos más adelante. Después veremos cuándo inicia la iglesia, que es importante, y esto justamente es la base del pacto de gracia. Y
Hay dos preguntas que se van a responder en esta clase. Si la iglesia inicia con el pacto o inicia con Pentecostés. Y parece que fuese lo mismo, pero no. Los detalles hacen la verdad. Después veremos punto 6. ¿Quiénes se incorporan al pacto? O sea, ¿quiénes son los que entran al pacto? ¿Y cómo alcanza el pacto a los antiguos? Esto es importante, miren. Es entender cómo el pacto de gracia alcanza a Abraham, por ejemplo. ¿Se entiende? Cómo el pacto de gracia alcanza a Job. Cómo el pacto de gracia alcanza. Porque estamos hablando de un pacto que inició después de sus vidas y empezó en otro tiempo. Producto de este hueco teológico, los reformados no sabían qué hacer e inventaron una falsa filosofía, lo que ustedes conocen comúnmente como la teología del pacto. Es un error doctrinal por no entender esto. Pero ustedes hoy lo van a entender, así que, por favor, presta atención a los detalles. Y como siempre digo, dispongan su mente por completo para usarla. Vamos a la pizarra número 3. En la pizarra número 3 vamos a agrandar esto y vamos a hacer una síntesis de esta pizarra. Ustedes la pueden bajar y la pueden ver directamente en sus móviles si la quieren ver. Pulsan el link que les estoy enviando y la pueden ver en sus móviles y solamente escuchan mi voz. No va a haber problema. Si quien quiera hacerlo así, lo puede hacer. Vamos a la pizarra. ¿Cuándo inicia el pacto de gracia? Pregunta por importante. ¿Cuándo inicia el pacto de gracia? ¿Cuándo la Biblia inicia que el pacto que provee gracia a la humanidad? Eso es importante. Acá están las posibles respuestas. Vamos a agrandar esto. Este es un multiple choice para que ustedes traten de responder. A. En el nacimiento de Cristo inicia el pacto de gracia. B. En el bautismo de Cristo. C. Con el inicio de su ministerio. Esto es particularmente en Galilea cuando lee el rollo. D. La noche de Pascua en la cena, cuando Cristo dice, comed y bebed, que esta es la copa por cual vosotros entregada, este es mi cuerpo y mi sangre. Si inicia el pacto en esa noche, inicia con su muerte, cuando Cristo es muerto y crucificado, dice, tetelestai, consumado es, o inicia en su resurrección, ¿sí? O inicia con los muertos. Y dicho de paso, voy a hacer una modificación de la pantalla para agregar un punto más. Déjeme que achique esto. Vamos a achicar ahí al 100%. Voy a agregar un puntito más acá porque esto lo voy a hacer justamente ahora. Y voy a agregar FGH. H. Después de la caída de Adán. Ya le voy a explicar por qué coloco esto. Porque sabe que hay mucha gente que es filosófica por ahí. Así que bueno, tengo que colocar cosas como opciones. A, B, C, D, E, F, G. Así que vaya colocando sus respuestas. ¿Cuál de esto, cuándo inicia el pacto? Si es en la opción A, en la opción B, en la opción C, en la opción D, en la F. Pueden colocar la letra o lo que dice después de la letra. Voy a leer algunos comentarios. Flex dice que en la resurrección, ok. José Martínez, con su muerte, ya que para establecer el nuevo pacto debe morir el testador, ¿es correcto? ¿Qué más? Resurrección, dice Flex, ok. Con el derramamiento de su sangre. Felipe Cerón dice con su muerte, correcto. En Pentecostés, dice Orlando Bruno, ok. Ok, ok. Estoy viendo las respuestas. Rol, muerte y resurrección, interesante, interesante. Kaiser dice que ninguno. Ok. No entendí por qué Kaiser dice que ninguno. Ok. No está la opción ninguno. Pero ok. En la cena, dice Alessi, que en la cena, ok. La idea es que ustedes sean coparticipativos y que vayan respondiendo porque eso significa que hay sinapsis. Es importante siempre la sinapsis. Luz dice la E, con su muerte. Excelente, ok. La cena, la noche de Pascua, Alessi, ok. Adelante, aprovechen de responder
para que vean si después ahí por ahí le dan. Ok, así que vayan aprovechando para responder. Al lado tenemos un pasaje bíblico. Lucas capítulo 22, verso 19 al 20. Nos corremos un poquito a la pizarra y lo leemos. Dice así. Dejen que esto lo ajuste y lo vamos para aquel lado. Lucas 19, Lucas 22, 19 al 20. Y tomó pan y dio gracias y lo partió y diciendo, esto mi cuerpo que vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto que es mi sangre que por vosotros es derramada. Acá hay un detalle. A simple vista, da la impresión, esto de manera intuitiva, que pareciese que esa noche él hace el pacto. Da esta impresión, a simple lectura, pareciese que estuviera haciendo el pacto, pero hay que leer con detalle lo que Cristo está diciendo. Cristo está diciendo que eso representaría, ¿no es cierto?, su cuerpo que es entregado, y eso estamos hablando de la cruz. Y después dice, y esta es mi sangre que por vosotros es derramada, y otra vez en la cruz. O sea, Cristo hace la cena representativa, que es una representación de algo real que todavía no ocurre, que es su cuerpo en la cruz. Bárbaro. Entonces, vamos a ver algunas imágenes por ahí, que están abajo, que es un poco la cronología. Cristo nace, vamos a utilizar fechas clásicas. Cuando digo que utilizamos fechas clásicas, es que nos ajustamos que nace en el año cero, aunque técnicamente, por cuestiones de tecnicismo cronológico, no es así. Las fechas clásicas establecen que Cristo nace en el año cero de nuestro calendario, para no rompernos la cabeza. Entonces, Cristo nace en el año cero, su bautismo es en el año 30, su inicio de ministerio es ni más ni menos que en Galilea, cuando lee el rollo de la sinagoga. Después es declarado rey en el templo. Después tenemos la cena del versículo. Tenemos su muerte. Y después de su muerte tenemos su resurrección. Y finalmente tenemos el evento de Pentecostés. ¿Sí? Entonces, el pacto, el pacto incorpora algo nuevo, algo distinto. Y el pacto es una suerte de eventos previos y posteriores, pero hay algo que especifica claramente el pacto. De acuerdo a la palabra de Cristo, esta es mi copa del nuevo pacto que mi sangre por vosotros es derramada. Correcto. Entonces, la muerte de Cristo en sí misma sería, según el mismo Cristo, la redención de los pecados. Punto número uno. Pero el pacto incorpora dos aspectos. El primero de los aspectos es que el pacto tiene que morir, y no solo morir, sino que tiene que vencer la muerte. Y Cristo vence la muerte para no solo pagar y librarnos de la muerte en su resurrección. O sea, el pacto es la liberación absoluta de la muerte. El pacto es la redención total. Entonces, literalmente, como bien alguno decía, es muerte y resurrección. Excelente lo que colocaron ambos puntos, porque justamente la muerte incorpora paga y victoria contra la muerte, y la victoria de la muerte es su resurrección, pero inicia con su muerte. O sea, ¿cuánto se demoró en realizarse el pacto por completo que nos sirva a nosotros, que haga efecto sobre nuestras vidas? 3 días. Muerte y resurrección. Correcto. Esa es la respuesta correcta, mis hermanos. Por lo tanto, para que el pacto tiene un proceso que incluye desde su muerte hasta resurrección. La respuesta la tenemos en estos dos puntos. Es más, vamos a la pizarra siguiente. El pacto se hace válido. Justamente acá tenemos otras preguntas. Vamos a agrandar esto. ¿Cuándo se hace válido el pacto? El pacto, o sea, cuando se realiza el pacto es con su muerte, pero cuando se hace válido, cuando se recibe la validez del pacto, es en su nacimiento, en su bautismo, con el inicio de su ministerio,
la noche de Pascua, con su muerte, con su resurrección en Pentecostés. Entonces, el pacto inicia literalmente en su muerte y se hace válido literalmente en su resurrección. Entonces, ahí tenemos, el pacto inicia, pero su validez no es hasta que Él resucita. Entonces, la unión de los dos conceptos es válida. Es su muerte y su resurrección. Inicia el pacto con su muerte y se hace válido, entregando los beneficios del pacto, en su resurrección. Así que la respuesta correcta, sin duda, es en su resurrección. Se hace válido e inicia con su muerte. Texto importante, este texto es crucial. Este texto es espectacularmente, y esto convalida lo que estamos diciendo. 1 Corintios 15, 16, 17, porque si los muertos no resucitan, Cristo tampoco resucitó a los muertos, y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, o vuestra fe es vana, aunque estáis en vuestros pecados. Entonces, el pacto nos libra, y según el apóstol Pablo en este pasaje, se hace válido el pacto de Cristo cuando éste, ni más ni menos, resucita. Veo si hay algunas preguntas. Si alguien quiere subir a hacer preguntas o algún comentario, adelante, están todos en libertad. Está abierta la plataforma para que puedan subir. Y está el chat que le presto atención en este momento. Si es que alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, claro que sí, la pueden realizar. Lo pueden escribir en los comentarios. Y si no pueden subir, si no hay preguntas, continuamos. ¿Y la iglesia cuándo nació? Buena pregunta. Para allá vamos, para allá vamos. ¿La gracia no existía antes? No, porque la gracia inicia y se concreta en este periodo de tiempo, volvemos a la pizarra, la gracia inicia justamente en el periodo de la resurrección. O sea, gracia es ser libres de la muerte y del pecado, y eso inicia en este periodo de tiempo. Por lo tanto, esto ocurrió acá, no ocurrió antes. Y ahí vamos a responder esa pregunta, obviamente, más adelante, cómo alcanza el pacto de los antiguos. Avanzamos a la siguiente pizarra. Presten atención. O como dice por ahí algún TikToker, sigan viendo. Sigan viendo. Tres diferencias. ¿Cuándo vino la gracia? La gracia vino, o sea, o el realizador de la gracia con Jesucristo. Texto base, Juan 1.7. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por favor, ese texto tiene que estar marcado en sus Biblias. Juan 1.17. La ley fue por medio de Moisés fue dada, pero la gracia a la verdad vinieron y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Eso es irrefutable. Volvemos a la pizarra. Por lo tanto, en base a lo que estamos viendo, cuando vino la gracia, en su nacimiento, cuando inicia el pacto, con su muerte, cuando se hace válido, en su resurrección. O sea, a nosotros nos interesa ver de acá en adelante. Por eso, todo el mensaje evangelístico está centrado ni más ni menos que en la resurrección. Porque si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque una persona que comprende que Cristo resucitó, eso implica que murió, pagó por los pecados y venció la muerte. Entonces, el Cristo de la salvación es el Cristo resucitado. Aunque todas las demás actos importan y son relevantes, a nosotros, según el apóstol Pablo, lo clave y lo fundamental de nuestra fe es en la resurrección de Cristo. Avanzamos. ¿Ya le quiere subir a hacer alguna pregunta, comentario? Siéntase en libertad, ¿eh? Con relación al tema, no vayan a salir con otra, con otra pregunta que no tiene nada que ver con lo que se está diciendo, ¿sí? Bien, partimos para arriba. Dice, vamos a achicar esto un poquito. Acá, voy a achicarlo un poco, si no, no se va a ver. Ahí. ¿La gracia opera igual siempre? Hay dos opciones. La número una es que opera siempre igual,
y opera de distintas formas. ¿Ustedes qué creen, hermanos? La gracia, esto se va a subir a YouTube, no se preocupe, mi hermano. Yadier, bendiciones. Déjame que me ponga los cascos para escucharte por ahí, antes de que hables. Adelante. Dios me le bendiga, mi hermano. Mi hermano, precisamente eh, sobre este versículo que acabo de compartir allí, lo encontré y me dejó un poco pensativo y como dice usted, utilicemos el cerebro. Llegué a sacar una conclusión propia, pero quisiera que usted de pronto me compartiera algo sobre este tema, donde dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, ya que usted está precisamente tocando el tema de gentiles y judíos. Entonces, la conclusión que yo saqué, hablando con mi hermano Cross, fue de que cuando se habla ni a la iglesia de Dios, o sea, encierra a todo aquel que se convierte a Cristo. ¿Estoy bien? O, Correcto, correcto. Para ser iglesia, tendría que la persona haber sido redimida de pecado. mi hermano, Nacida de nuevo, entonces, en términos simples, ese, nacida de nuevo. Tiene que haber nacida de nuevo. ok, mi hermano, esa era la, quería hacer la aclaración si de pronto habíamos estado mal o habíamos sacado una conclusión correcta. No es Dios me correcto, le para bendiga. ser iglesia quiere hacer de nuevo. Excelente, mi hermano. Pueden subir a hacer preguntas sin problema, ¿eh? Sin ningún problema, no se preocupen. Entonces vamos a partir por base. La gracia, pregunta, ¿opera igual o de distintas formas? Ahí Héctor dice que de distintas formas. Enrique Ortiz, la multigracia, de distintas formas, ¿ok? La gracia, ¿actúa para todos igual o actúa para algunos de una manera y para otros de otra? ¿Es la gracia para todos exactamente igual? ¿O para alguno actúa de una manera y para otro actúa de otra? De distintas formas, dice Orlando Bruno. Ok, ok, interesante. Me imagino por qué algunos dan esas respuestas, ¿no? Me imagino, ¿no? Me imagino por qué. Son respuestas atípicas. No contesto porque no sé. Excelente, bien. Para todos, igual. Correcto. De distintas formas, igual. Lo que cambia la situación. Ok, interesante, interesante. Ahí punto matizar eso. Es igual para todos, ok. Ok. El justo por favor dirá. Responda, la pregunta es simple. ¿La gracia opera igual siempre? Si siempre la gracia está operando igual desde que empieza, o opera de distintas formas. Esa sería la pregunta. Si la gracia siempre va a ser igual, o va a operar de distintas formas. Igual para todos, ¿sí? Pero repito la pregunta, para que se entienda. ¿La gracia opera igual siempre? O sea, ¿la gracia siempre va a actuar igual? ¿O va a operar de distintas formas? De distintas formas, dice Jonathan. Igual, distintas. ¿Ok? Hay ambas respuestas. Vamos a leer los pasajes, ¿sí? Vamos a leer los pasajes. ¿La gracia para un bebé es la misma que para un adulto? Buena pregunta, Bruno. Buena pregunta, hermano Orlando. Excelente pregunta. Metamos en el texto bíblico que está citado ahí. Voy a utilizar la Eastword porque creo que se va a ver más grande ahí que acá en la pantalla del texto. Romanos 11 del 25 al 28. Vamos a leerlo por acá. Déjenme que lo agrande para que lo vean mejor. Creo que se ve mejor acá. Romanos 11 del 25 al 28. Pues no quiero que seáis arrogantes, hermanos, en este misterio, no que presumáis ser sabio. Disculpe que voy a cambiar a Reina Valera 60 para que no se lea raro. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá el Señor el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Este versículo es importante. Aclaro que este pasaje es sumamente importante porque nos va a dar un matiz cómo opera la gracia. Uno es cómo opera y los beneficios que da. Los beneficios son iguales. O sea, a todo el que la gracia toque, el resultado es el mismo. Todo lo que la gracia toque,
será salvo. Mientras, aunque ciertamente todos serán salvos, no operará siempre igual. Y acá va el texto base para que lo comprendan. El siguiente versículo quiero que lo entiendan y quiero que abran sus oídos en el nombre de Jesucristo para que comprendan este pasaje que muchas veces nosotros no lo comprendemos, incluso se cita mal dentro de la iglesia cristiana. Hebreo capítulo 8, verso 8 al 13. Este pasaje, por favor, quiero que lo entiendan bien. Presten atención. Sigan viendo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí viene día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Y por favor, marquen eso, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres. Por favor, marquen ese versículo. No como el pacto que hice con sus padres. O sea, este pacto es distinto al pacto que se hizo con Moisés. El día que los tomé para sacarlos de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Acá tenemos detalles específicos y como dice nuestro hermano John Félix, el pacto dice así, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Vamos a las preguntas de la pizarra. Según estos pasajes que hemos visto, dice, de plenitud de los gentiles, vamos a este pequeño bosquejo para que ustedes lo comprendan. Vamos a ampliar. Tenemos, con la muerte y resurrección de Cristo, inicia el tiempo de los gentiles o la plenitud de los gentiles con el que murió con Cristo y su discípulo hasta el último gentil. Después de eso viene la redención de Israel. Israel es incorporado en el pacto, al mismo pacto, uniendo de los dos pueblos haciendo un solo pueblo. De momento, este concepto de judíos o hebreos que van siendo salvos incorpora un término que aborda Pablo que se llaman primicias. Pero las primicias no es todo Israel. Todo Israel es el periodo futuro. En el periodo futuro Israel se salvará. Eso incorpora las primicias, que son los 144.000, y el resto. El resto de Israel es incorporado y ahí se cierra el pacto. Se cierra justamente con el regreso de Jesucristo. Esto es una base importante para entender bien en el futuro en la cuestión escatológica. Con esto se entiende bien y se modifica y se corrige algunos errores que tienen el tema de los famosos periodos, las dispensaciones tienen algunos errores que se corrigen acá, pero básicamente son detalles nomás de la dispensación. Y segundo, que vemos exactamente, vamos viendo cuándo inicia el pacto, cuándo termina el pacto y cómo opera el pacto con Israel, a diferencia de cómo opera este momento entre gentiles y judíos que se han convertido. Vamos a los detalles. Estos versículos que acabamos de ver nos da una base importante para aprender lo siguiente. Las circunstancias de la gracia cambian, pero el beneficio no. Para que ustedes entiendan, las circunstancias es el contexto donde alguien es abrazado por la gracia, los beneficios son siempre iguales. Entonces, las respuestas que daban en cierta medida es correcto y en cierta medida había algo de detalle. Veamos con detalles. Sigan viendo. Plenitud de los gentiles. Veamos este primer punto. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? Todos los hebreos que se salvan. Inicia con la muerte, gentiles y judíos. Esto es hasta los últimos tiempos. Venido de esto, tenemos la gran tribulación, entran los 144.000, Israel es incorporado al pacto y termina. Ahora, acá obviamente hay que entender esta flecha que tengo acá, porque justamente acá empezaría el periodo a lo que se va a llamar gran
tribulación. O sea, en la gran tribulación, como ven, hay un pequeño grupo, si lo alcanzan a ver acá, lo voy a marcar acá como un grupo de transición, que lo voy a marcar en amarillo. Este proceso de transición, voy a colocar otro, déjeme que ese se vio feo. Déjeme que lo coloque con esto. Miren, este proceso de transición marcado acá, ustedes ven ahí, este proceso de transición incorpora inclusive a un pequeño grupo de gentiles que los vamos a ver en el futuro en términos escatológicos. ¿Se entiende? Entonces, este periodo se llama Gran Tribulación y este periodo es redención de Israel. Esta segunda línea, este espacio intermedio, ya lo van a comprender en el futuro, para que vos lo entiendan. Dicho esto, quiero volverme unas par de pizarras atrás, porque justamente en estos versículos, particularmente en Hebreos, hay algo distinto. Mire, vamos a la Biblia y vamos a comprender la ordenanza, y que la ordenanza como que no pega mucho con la profecía del pacto. Y les voy a explicar por qué. Presten atención. Vamos al texto que estábamos leyendo recién. Vamos a la Biblia y vamos a partir de un texto importante. Este texto es Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. En este pasaje tenemos algo importante que vamos a prestarle atención, que es ni más ni menos que lo siguiente. Prestemos la atención entre hacer discípulos y el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Memoricen esto. Enseñándoles, repitan esto para que se acuerden. Cristo manda a sus discípulos a enseñar. ¿Amén? O sea, hay un periodo de la gracia que se tiene que enseñar, presentar y predicar a Cristo. ¿Estamos bien? A este periodo se llama, en términos generales, el periodo de los gentiles. También incorpora la redención del remanente de Israel. Pero este periodo es el periodo de ir a enseñar, el soporte del Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y Él nos da palabra. Pero la profecía de Hebreos, prestemos atención al detalle de la profecía de Hebreos, para que se den cuenta ustedes, esto está en Hebreos capítulo 8, particularmente cuando dice cómo es el pacto. Y el pacto literalmente anuncia lo siguiente: pondré mis leyes en la mente de ellos. Pregunta. Hoy salimos a predicar. ¿Amén? Nos juntamos acá los 38, salimos a predicar y alguien se convierte. Pregunta, ¿Cristo pone las leyes en el corazón de la persona? O sea, si yo le preguntara, ¿me podría decir los 10 mandamientos a alguien que nunca ha leído Biblia? ¿Se los sabe? ¿Los comprende? ¿Ustedes qué creen? A las personas que hoy se convierten, hagan memoria de ustedes. Recuerden ustedes cuando se convirtieron. Cuando a ustedes se le predicó el Evangelio, ¿puso Dios las leyes en su corazón? ¿Ustedes entendían la Tanaj, el Antiguo Testamento, la Torá? ¿Comprendían ley? ¿Comprendían? No. En términos simples, ¿usamos el cerebro? No. Ok. Se los tuvo que enseñar, porque la ordenanza es enseñar. De acuerdo. Correcto. Mira el siguiente pasaje, dice: y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Si leemos, justamente, está hablando del mediador del pacto, está hablando de Cristo, o sea, esto literalmente enfoca a Cristo. Seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, claro. Y dice, y ninguno enseñará a su prójimo. Y ninguno enseñará a su prójimo. Guarden eso. Repitan, y ninguno enseñará a su prójimo. Y si ninguno enseña a su prójimo, ¿por qué Cristo mandó a sus discípulos a que enseñen todas las cosas y que las guarden, las cosas que enseñó? ¿No les suena raro? ¿No les suena raro que Cristo envíe a enseñar cuando el pacto, estamos leyendo el pacto, dice que nadie enseñará a su prójimo? ¿No les suena raro eso? Bueno, es muy sencillo. Se los explico. No solo eso, que ni siquiera es necesario evangelizar. Miren lo que dice el versículo siguiente. Ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor.
O sea, cero evangelismo. Literalmente el pacto aborda cero evangelismo. Nadie será evangelizado. Nadie dirá conoce al Señor. ¿Por qué? Porque el pacto dice, porque todos me conocerán del mayor hasta el menor. Claro, pero vamos al contexto. O sea, vamos a usar el cerebro y vamos a leer el contexto de esta profecía a quién específicamente se le está diciendo. Dice, porque reprendiendo le dice, aquí viene el día, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá el nuevo pacto. ¿Esto qué significa? No es que va a haber un tercer pacto, es el mismo pacto, pero el pacto va a pegar un cambio y este cambio que va a pegar el pacto es que cuando entre la plenitud de los gentiles, volvamos a Romanos, para que se entienda, Romanos capítulo 11, verso 26, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, leemos el pasaje, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, luego Israel será salvo y Pablo cita el pacto. Presten atención, abran sus oídos y usemos el cerebro. Literalmente, aunque es el mismo pacto, la profecía del pacto con relación a cómo el pacto va a redimir a Israel es de una forma distinta. Nadie será predicado, nadie será evangelizado. De ahí se derrumba alguna idea escatológica de error. La idea de que en la gran tribulación los 144.000 lo van a predicar, eso no existe en la Biblia, número uno. Número dos, que van a haber una predicación especial para los hebreos, tampoco. Es una obra divina, está profetizado que a ellos se les va a correr el velo. Y no lo digo solamente acá, Pablo también lo dice en Corintio. Vamos a la Biblia. La Biblia dice, la escritura de Dios dice en el capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios, dice específicamente, pero cuando venga el Señor, ¿sí? Se les correrá el velo, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. Entonces, ese velo que tienen puesto hasta el día de hoy, los hebreos, se les va a quitar. Literalmente, ellos ya conocen la Torá, han leído los versículos, pelean con Isaías 53, le hemos enseñado, yo he tenido varias charlas con hebreos, con judíos, mi trabajo fue predicarle todos los versículos. Entonces, si fuese hoy la venida del Señor, y hoy día el Señor viniese, automáticamente ellos se le corre el velo y ellos dicen, era el Mesías, Jesús, Yeshua es el Mesías. Amén. Y se convertirán y doblarán sus rodillas. Y ahí se cumple la profecía que citó Zacarías. Zacarías, capítulo 12, vamos a las escrituras. Zacarías 12, verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y me verán de mí que traspasaron. Y dice, coma, y llorarán como quien llora por unigénito, afligiéndose como quien se aflige por el primogénito. El llanto de Israel es cuando diga, era él, le negábamos, era él, era el Mesías, le estábamos negando. Perdónanos, Señor, recibimos a Yeshua como nuestro Señor y Salvador. Eso va a ocurrir en el futuro con los israelitas. Es más, leamos cuándo va a ocurrir esto. Apocalipsis revela ese llanto. Ese llanto está revelado en Apocalipsis capítulo 12. Ese llanto. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies sobre su cabeza, una corona llena de estrellas. Estando encinta, clamaba con dolores de parto y de angustia de alumbramiento. La conversión de Israel es una conversión en llantos, en lágrimas. La conversión de Israel será con llanto, era el Mesías, le matamos, le quitamos la vida, igual como ocurrió en Hechos capítulo 2 con el remanente de Israel. Se va a repetir allá en el futuro. Allá se va a repetir, en el futuro. Amén. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante, para que continuemos con las pizarras. Cerrando, por lo tanto, la conversión de Israel es distinta a la conversión de los hebreos actuales y de los gentiles. Es algo sobrenatural. La pregunta es ¿por qué? Usemos el cerebro.
usemos el cerebro. ¿Por qué piensa que es necesario que Israel se convierta en el periodo de la gran tribulación y vengan a Cristo en el futuro? ¿Por qué piensa que debe ser así? ¿Por qué piensan ustedes que Israel va a ser así? La conversión, nadie le predicará a nadie, nadie conocerá al Señor, todos me conocerán y Dios escribe sus leyes y sus mandamientos. Estamos hablando de la ley del pacto, estamos hablando de la ley de Cristo. Van a entender todo directamente, no hay necesidad de ningún discipulado, nada. ¿Por qué? Les explico por qué. La explicación de eso es Tesalonicenses 2, porque literalmente para ese contexto se habrá manifestado el hombre pecado, porque que lo que tiene en el presente será quitado. Cuando eso sea quitado, entonces se manifiesta el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Inicuo cuyo advenimiento es con obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden. O sea, estará el anticristo presente, habrá la manifestación del hombre de pecado, y si Cristo no los convierte en ese proceso de tiempo, o sea, si Cristo no les corre el velo, no se le pega a Dios, es imposible que alguien se convierta. Porque Israel, Dios tiene que cumplir su promesa con Israel. Entonces, aunque la gracia es igual, el trabajo con Israel, el proceso de cómo operará la gracia con los hebreos, está pactado, ya está profetizado. Es por eso. Adelante, hermanos. Adelante, hermanos, si quieren hacer alguna pregunta, duda, consulta, comentario, adelante. Hermano Orlando. Adelante, hermano. Buenas noches, profesor. Profesor, dos preguntas. Dígame. La primera es, primero, ¿qué va a pasar con los judíos que ya murieron? O sea, en el tiempo. Hablamos, para entenderse, que murieron hace 10 años atrás. ¿Qué pasó con todos estos judíos que todavía no se les ha abierto el velo? Y la segunda pregunta sería, ¿qué va a pasar con los judaizantes? Bien. Vamos a la pregunta. Con todos los hebreos que han muerto negando a Cristo, la respuesta está en la Biblia. Vemos que la Biblia responde a eso. Juan 3, verso 17. ¿Por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él? El que no cree en él, el que cree en él no es condenado, pero el que en él no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está la primera respuesta. Y de esa respuesta, con los judaizantes que, por ejemplo, se adhieren a la ley de Moisés, obviamente tienen un problema, pero con otro pasaje. Y el problema con el otro pasaje es Gálatas, capítulo 5, verso 3 y 4. Particularmente, de Cristo delegaste lo que por la ley justificáis y de la gracia habéis caído. Literalmente dice lo mismo en el capítulo 2, en los últimos versículos. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces en vano murió Cristo. Y termina el capítulo 3 también en otro pasaje bien relevante, en su último versículo. El capítulo 3 en el verso 11, porque al ninguno ser justificados, es evidente que justo por fe vivirá. Y en el verso 10, porque todo lo que son dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues Cristo está maldito. Y está maldito, ¿por qué? Porque la ley hace maldita a las personas. ¿Maldito por qué? Porque la ley les revela el pecado. Así que literalmente, esta es la respuesta. Gracias, profesor. Listo, mi hermano. Bendiciones. Bien, no se preocupe, hermano Cross. Esto se va a subir a YouTube. Volvemos. Sigamos con la pizarra. Entonces, la gracia
De acuerdo a esta pizarra, las circunstancias cambian, pero los beneficios no cambian. Todos son salvos por causa de la gracia los que son adheridos al pacto. Esto nos ayuda a entender algo interesante. ¿Cuándo inicia la iglesia? Cerrando este punto importante, obviamente la gracia inicia con gentiles, o sea, inicia con judíos, obviamente, después empieza el periodo de gentiles y judíos, y después todo Israel, obviamente. Acá hay un periodo de tiempo que lo vamos a ver en el futuro, este periodo de tiempo lo vamos a ver en el futuro, en escatología particularmente, para que quede más claro, para no meternos tanto en material escatológico, y nos metemos en la pizarra 5. ¿Cuándo inicia la iglesia? O sea, ¿cuándo inicia la iglesia? Hay dos posibilidades. ¿Con el pacto o en Pentecostés? ¿Cuándo inicia la iglesia? ¿Con el pacto o en Pentecostés? ¿Cuándo creen que inicia la iglesia? Adelante. Pueden subir a responder o pueden responder en el chat. Opción A, opción B o escriben la palabra. ¿Cuándo inicia la iglesia? ¿Con el pacto o en Pentecostés? Don Profe dice que en Pentecostés, ok. Adelante el resto que quiera responder. Dice, cuando reciben el poder de Pentecostés, ok, en Pentecostés, en Pentecostés, en Pentecostés, en Pentecostés. Ok, parece que todo coincide en que en Pentecostés. Veamos qué dice la Biblia. Primera los Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos y griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio beber un mismo espíritu. Romanos 6 del 1 al 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos para que el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para la muerte, por un bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para gloria, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él, en semejanza de su muerte, así también seremos de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. Hay una pequeña gráfica. En Juan, claramente nosotros estamos hablando que la iglesia debe nacer en uno de estos periodos. Y la respuesta es que justamente la iglesia está naciendo ni más ni menos que en Pentecostés. Pentecostés, este último espacio que tienen acá, es cuando la iglesia nace. Y la pregunta es, ¿por qué nace la iglesia en Pentecostés? Porque la definición de iglesia, y esto es importante que lo metamos acá, la definición de iglesia es una persona que no solo cree en Cristo, que no solo nació de nuevo, que no solo tiene, obviamente, el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo lo introdujo dentro del cuerpo de Cristo. Y esto es importante que usted lo entienda. Para que una persona sea parte de la iglesia, tiene que estar dentro del cuerpo de Cristo. En el futuro vamos a ver el tema de la iglesia, qué es la iglesia en términos más generales, más macro, cuándo inicia, cómo ésta se origina, qué diferencia hay entre los que murieron, los que están vivos, los que faltan por entrar, y todo eso lo veremos en el futuro. Pero para que lo entiendan de manera sencilla, la iglesia nace en Pentecostés, ¿por qué? Porque Pentecostés lo que hace es introducir al creyente dentro del cuerpo de Cristo. Se lo voy a ilustrar. Iglesia acá en la tierra, y quiero aclarar, quiero que entiendan esto. El concepto de iglesia, y quiero que anoten esto, la iglesia es el cuerpo de personas o el grupo de personas vivas, número uno, vivas en Cristo Jesús, bautizadas por el Espíritu Santo. Esto lo vamos a respaldar todo con escritura, para que nadie rasgue su vestidura. Este es el cuerpo de Cristo, lo que denominamos iglesia acá en la tierra. Déjenme ver si se los puedo graficar. Esta es la tierra,
este es el cuerpo de Cristo acá en la tierra, que es la iglesia acá en la tierra, para que se entienda, ¿sí? Esta es una persona que cree en Cristo. Esta persona es salva, es redimida, tiene el Espíritu como compañía, se la acompaña, pero lo que falta es que el individuo sea introducido en el cuerpo de Cristo. A eso se le llama bautismo, sumergido en el cuerpo de Cristo. Y ese es el bautismo del Espíritu Santo. Los apóstoles fueron salvos desde el día 1 que creyeron en Cristo. Vienen los apóstoles, muere Cristo, resucita, son parte del pacto. Aunque ellos aún no han visto a Cristo ni morir ni resucitar, pero lo que Cristo hace tiene efecto justamente el día que resucita. Después de su ascensión, ellos son salvos y se le dice que aguardaran. Entonces viene Pentecostés y el Espíritu Santo los bautiza en el cuerpo de Cristo. Eso es el pasaje que acabamos de leer en Corintios. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, sean judíos y griegos, esclavos y libres, y a todos se nos dio beber de un Espíritu. Entonces, el Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. El bautismo de agua, el bautismo de agua es nuestro bautismo en agua. O sea, somos sumergidos en agua. El bautismo del Espíritu Santo es nuestro bautismo en el cuerpo de Cristo. Y esa obra la hace el Espíritu Santo. Por eso la declaración es que somos bautizados con el Espíritu Santo, no en el Espíritu Santo. O sea, no se nos bautiza dentro del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo nos bautiza en fuego porque somos introducidos dentro del cuerpo de Cristo. Eso forma la iglesia acá en la tierra. Y quiero que se queden con eso. Este término de iglesia, nos estamos refiriendo a los que están presentes acá en la tierra. ¿Por qué? Porque la persona que muere ya no está presente acá en la tierra y será parte de la iglesia escatológica, que es todo el grupo de reunidos en la eternidad con Cristo para celebrar las bodas, que ese es otro concepto de iglesia que no lo vamos a ver hoy. Hoy vamos a referir a la iglesia, los que están en la tierra, bautizados en el cuerpo de Cristo. Definición simple. Entendiendo esto, en el proceso del texto de Hechos, hubo mucha gente que era salva, que era redimida, que era parte de la iglesia escatológica, pero no era parte de la iglesia acá en la tierra. Eso lo vamos a ver con Biblia. Esto se manifiesta en los textos de Hechos. Hechos, capítulo 8, Felipe, sale la persecución, Felipe va a Samaria, se encuentra en el contexto de Simón el Mago, las personas creen, ok, y se bautizan. A este grupo de personas creyeron y se bautizaron, verso 18. Se enteran en Jerusalén que el evangelio llegó a Samaria, ¿y qué pasa? Entonces ellos viajan entre el verso 15, o sea, entre el verso 14, ellos viajan, envían a Pedro y a Juan, llegan, le dijeron, de los cuales habiendo venido, oraron para que recibiesen el Espíritu Santo. Mención, no se olvide que ellos se bautizaron y creyeron entre el verso 12 y 13, fueron salvos, pero no fue hasta el 15 en adelante que son bautizados por el Espíritu Santo. Eso es Biblia. Entonces llegan acá y ellos dicen, y habían impuesto las manos porque no había venido ni descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos para que recibiesen el Espíritu Santo. Literalmente esto significa que ellos eran salvos, eran redimidos, vino por imposición de manos, son bautizados e introducidos en el cuerpo de Cristo. Esto es irrefutable, porque hay gente que piensa que tú cuando crees a Cristo eres bautizado automáticamente por el Espíritu Santo. Falso. La Biblia no enseña eso, literalmente enseña otra cosa. No es la primera vez que ocurre eso, sino que después tenemos en otro pasaje, Hechos, capítulo 10, en Hechos 10, en la casa de Cornelio, se le predican y las personas creyeron. Y después de creer, allá en el verso 34, Pedro abre la boca, le predica el evangelio. En el verso 44, mientras Pedro estaba en pleno mensaje, las personas creyeron, porque obviamente se le está predicando de Cristo, y la evidencia de que creyeron es que
se descendió el Espíritu Santo y el Espíritu Santo dice que cayó sobre todos los que oían el discurso. Acá fue algo simultáneo. Vamos al ejemplo. Hay algunas personas, como en la casa de Cornelio, creen, y la diferencia es que entre Felipe y la predicación de Pedro es que hay una mención al Espíritu Santo. El Espíritu Santo en los versículos anteriores está mencionado justamente en el verso 38. El verso 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, eso es importante en el mensaje de Pedro. Por lo tanto, cuando nosotros vemos el capítulo 8, se nos dice, en esta conversión de esta persona en Hechos 8, que cuando ellos habían oído, dice, cuando diciendo, dadme a recibir también este poder, disculpe los versículos anteriores, cuando habían venido, oraron para que desciese el Espíritu Santo, porque no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En el capítulo 19 hay una tercera mención donde se le pregunta literalmente, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera habíamos oído de tal Espíritu Santo. Entonces la diferencia en la casa de Cornelio, Hechos 10, es que está la mención del Espíritu Santo, como ya les decía, en el versículo 38. Para el verso 44, su fe incorporaba la mención del Espíritu Santo, y sí acá ocurrió lo siguiente. Ellos no solo creyeron, sí que creyeron e inmediatamente fueron bautizados en el Espíritu Santo. Así que en el texto bíblico, en el documento bíblico, tenemos gente que cree y por imposición de manos desciende el Espíritu Santo para que sean parte de la iglesia. Esto es la iglesia. Entonces la iglesia son todos aquellos que van entrando dentro del cuerpo de Cristo, grandes, pequeños. Si tú no entras, si no eres bautizado por el Espíritu Santo, no eres parte de la iglesia acá en la tierra. Aunque tal vez puede ser salvo, redimido, como por ejemplo que murió junto con Cristo, fue salvo, redimido y es parte de la iglesia escatológica, la que celebra las bodas. Entonces nos estamos refiriendo específicamente a la iglesia presente acá en la tierra. Y bueno, seguramente en este vaso entrarán algunas cosas como iglesias y habrá cosas que ya no entran porque se acabará el tiempo. Obviamente vamos a ver eso en la clase de hoy. ¿Se entiende? Si hay alguna duda, pregunta, consulta, suba, haga el comentario o puede hacerlo en el chat si se entiende hasta acá lo que significa el bautismo para ser iglesia, porque estamos viendo en esta sección ni más ni menos lo que es cuándo inicia la iglesia. Y la iglesia inicia en Pentecostés, que es lo que hizo el Espíritu Santo, ingresar a los creyentes dentro del cuerpo de Cristo. Esto es iglesia. ¿Cómo sabemos que recibimos el Espíritu Santo? Excelente pregunta y no creo que la veamos hoy, pero en el futuro sí la vamos a ver. El bautismo para la iglesia es lo mismo, el bautismo de recibir dones, es que justamente cuando eres bautizado con el Espíritu Santo, el Señor te va entregando dones. Al principio y durante el viaje te va entregando dones. Así que sí puedes recibir dones cuando eres bautizado, indistintamente, sí. Hay dones más evidentes que otros, esa será parte para otra charla, claro que sí. Ok, estoy leyendo los comentarios ahí. Continuamos, ¿sí? Porque no veo que hayan preguntas o cualquiera. Cualquier pregunta. Sáqueme esa duda, el hermano Gregorio. Ya la vamos a mencionar más adelante, hermano. Sí, vamos a sacarle la duda, pero en el transcurso regular de las clases, en el proceso cronológico de clases, sí vamos a abordar el tema. La evidencia de hablar de ellos en la lengua es una evidencia, no es la única, hay varias. Continuamos con la pizarra. Dicho esto, avanzamos a la pizarra 9, nos quedan poquitas. ¿A quiénes incorpora al pacto el Señor? Cerrando el punto, el pacto, la gracia, o sea, la iglesia inicia con el Pentecostés. ¿Y quiénes hacen parte de la iglesia? Todos los bautizados en el Espíritu Santo. Iglesia acá en la tierra, aclaro. Iglesia acá en la tierra. Entonces, ¿quiénes incorpora el pacto? ¿Quiénes son incorporados al pacto? Bueno, simplemente todos los llamados. Romanos capítulo 1, verso 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primera a los Corintios 1:2, la iglesia de Dios que estáis en Corintio,
a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de ellos y nuestro. Entonces, ¿a quién ingresan al pacto? ¿Quiénes son los que van a ser parte del pacto? Y los que son parte del pacto son parte de la iglesia escatológica. Obviamente, son todos los que son salvos. Gentiles y judíos, Israel. Todos, todos, todos son parte de la iglesia escatológica. Porque obviamente Israel será parte de la iglesia acá en la tierra cuando ellos se conviertan. Nosotros cuando morimos no somos parte de la iglesia acá en la tierra, sí somos parte de la iglesia escatológica, la que está con el Señor en los cielos, ¿se entiende? En espíritu, después obviamente en cuerpo y espíritu en los procesos posteriores. Hay iglesias que si no eres bautizado en el Espíritu Santo no puedes servir como diácono. Interesante comentario, pero el bautismo del Espíritu Santo no es específico para algunos, está disponible para todos. O te imponen manos o lo recibes por oír y entender la mención del Espíritu Santo. No es algo complicado, es un acto de fe. ¿Se entiende? Es un acto de fe. Mire, para que lo entienda, digamos que en este momento hay 50 personas. Supongamos que de las 50 personas, hay 20 personas que el día de hoy creen que no han sido bautizadas por el Espíritu Santo. En caso hipotético, estoy hablando de algo hipotético. Si tú eres una persona que no ha sido bautizada por el Espíritu Santo, en este día puedes serlo sin problema. Solamente déjame orar por tu vida y coloca en los comentarios, ora por mí, yo oraré por ti y el Espíritu Santo vendrá sobre tu vida para que seas bautizado. Que no hay ninguna diferencia si estoy en tu casa por imposición de manos, si estoy acá. Porque viene la casa de Cornelio, nadie impuso manos y recibió el Espíritu Santo. Así que el hermano Gregorio quiere que ore por él, el hermano Alessi también, ok, no hay problema, lo hacemos ahora en este momento. Y todos los que están escuchando hoy serán bautizados por el Espíritu Santo. Porque es algo que está disponible para todos. De igual manera que la salvación. Creemos en Cristo, somos salvos. Se ora por nosotros para que recibamos el Espíritu Santo y se recibe. Es así, no hay fallas. De igual manera, en los dos puntos tiene que haber una palabra de dos letras, fe. Así que, si ustedes lo están pidiendo es porque tienen fe. Ok, excelente. 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 Hacemos un breve paréntesis y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, amado Padre, conforme a tu escritura y tu palabra, sobre los que están presentes en cada lugar, en cada parte del mundo, Señor, el día de hoy, amado Padre, sean bautizados y que tu Espíritu Santo descienda para introducirlos en el cuerpo de Cristo, a cada uno de ellos, amado Dios, para que sean parte de la iglesia de Cristo acá en la tierra, para que sean testigos. Hoy, en el nombre de Jesucristo, reciben poder y autoridad para ser hechos sus testigos desde su Jerusalén, su Galilea y hasta el fin de la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Es un simple acto de fe y ha sido hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno lo cree, diga simplemente amén o escriba amén. El día de hoy no solo eras salvo, eras redimido, sino que has sido introducido al cuerpo de Cristo. Tienes autoridad y poder para testificar de Cristo. Los dones se te han sido entregados, los que el Señor quiera que te haya entregado, lo vas a descubrir durante el proceso de tu vida, tranquilo. Ya hoy eres parte de la iglesia visible acá en la tierra. Eras parte de la iglesia escatológica que celebra la boda del Cordero, pero hoy eres parte de los que son luz y sal de la tierra y tienen el poder y autoridad sobre espíritus, sobre demonios, para hacer milagros, señales y prodigios, porque de esa manera testificamos a Cristo con todos los dones. Así que si quieres que se manifieste el don de milagros, bueno, están los hospitales. Anímate a los hospitales y recibe el don de fe, milagros, sanidades y demás. Si quieres que el Señor te dé sabiduría, pasa tiempo con la palabra. Obviamente el Señor te da las herramientas para que puedas entender su palabra. Si tú quieres, por ejemplo, llevar palabra a alguien, pide al Señor que te use para entregar en profecía y demás, y el Señor te va indicando. Siempre habrá un llamado personal, la confirmación profética y la confirmación de la palabra y el reconocimiento del cuerpo de Cristo. Hay 9 dones de poder
Y si el Señor hoy o anteriormente te venía llamando por algún ministerio, ten fe que el Señor te va a entregar las herramientas. El Señor cuando te contrata y te llama, no solo te dice lo que te va a pagar, te dice lo que vas a ganar, te muestra el contrato, que es el pacto, sino que te da las herramientas para que trabajes. El Señor no es un mal contratista, un mal amo, un mal padre, que no te vayan a dar todo lo que tú necesitas conforme a sus propósitos y voluntad que tiene sobre tu vida. Amén. El bautismo en agua es el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay bautismo, o sea, ese es un bautismo de agua, el bautismo de poder, el bautismo del Espíritu Santo no se menciona al Espíritu Santo porque es una cuestión distinta, ¿se entiende? No es en agua, es en el cuerpo de Cristo. Es distinto, hay un pequeño detalle. Cuando bautizamos en agua, bautizamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, claro que sí. Y la persona que recibe el bautismo, según Hechos, invoca el nombre de Cristo. La persona que recibe el bautismo invoca el nombre de Cristo, pero tema para otro momento. Amén. Tema para otro momento. Así que, hermanos, del día de hoy, no duden nunca más que ustedes no eran bautizados, ustedes han sido bautizados, hoy día recibieron dones, tienen que descubrir en el proceso qué dones han recibido para la gloria de Dios. Y si alguno habló en lengua esta noche, suba y testifique que el día de hoy el Señor le ha dado don de lengua. Eso suele ocurrir con algunos, no todos hablan lengua, tranquilos. Van a tener visiones, revelaciones, sueños, profecía, en fin. La obra de Dios se moverá sobre sus vidas. Continuamos con la pizarra. En esta pizarra estamos viendo a quienes incorpora al pacto, todos los redimidos, todos salvos, entre gentiles y judíos, y todo Israel en el futuro. Nos faltan poquita pizarra. 7. ¿Cómo alcanzó el pacto a los antiguos? Esta pregunta es importante. ¿Cómo alcanzó a los antiguos el pacto? Eso tiene que prestarle atención, que es importante. Tenemos el seno de Abraham. Cristo mismo descendió a las partes más bajas, según dice la Escritura. Cristo, en los 3 días de su muerte, descendió a las partes más bajas, al abismo. No se llevó nada del lugar de tormento, aunque estuvo en todos estos lugares, pero el lugar de reposo, a todo este lugar se le llama Hades o Seol. Todo esto que estaba acá fue llevado a los cielos por Jesucristo. Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Ven? Los fundamentos bíblicos, primera de Pedro 4:6, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados de la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados de justos y injustos, para llevarlos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne y vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Le dijo a todo lo que tenía que decirle. Porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó en prisión de oscuridad para ser entregados al juicio. Es el mismo lugar que se llama el abismo. Lucas 23:43. Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo descendió al paraíso, que es lo que estamos viendo de este lugar, ¿sí? El famoso paradeos o paraíso, Seol, Hades, particularmente dentro de eso, el lugar de reposo, paraíso. Continuamos. Efesios 4:8. Cristo subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. ¿Qué cautividad se llevó a lo alto? La que vemos acá. El seno de Abraham, donde está Rico y Lázaro en Lucas 16. Hay un testigo de Jehová profesante de estarse rajando su vestidura. Pero no se preocupe, señor testigo de Jehová, hoy el Señor le está dando luz. Y dio dones a los hombres. Eso que subió es que también había descendido a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Se entiende? Ahí está narrado lo que se afirma en esta ilustración. Está documentado y sustentado acá. Adelante, hermanos, si tienen alguna duda, pregunta, consulta con esta pizarrita, ya sea los textos o las iconografías, las ilustraciones de la pizarra. No traten de llevar un debate del lado del chat, por favor. Traten de prestar atención a lo que se está diciendo
porque no es un momento de debates. Si hay debates, pasará para otro momento, así que por favor traten de no hacer ruido en el chat para que se concentre en lo que se está hablando en la clase, porque esto es fundamental que lo entiendan, hermano. Esto es sumamente fundamental que lo entiendan. Entonces, repasamos. Lo que está dicho acá está sustentado acá. Cristo descendió a las partes más bajas, específicamente 1 de Pedro 4:6, 3:8, 1:9, 2:4, Lucas 2:23 y Efesios 4:8, cuando dice que se llevó cautiva la cautividad. Y esto es esto. Literalmente el lugar de reposo, lo que dice en Lucas 16, acá me faltó documentar esto. Esto es Lucas 16 y es, para colocarlo específicamente, Lucas 16, el rico y Lázaro del 19 al 31. Ahí lo documentamos que me faltó ese texto. 16, del 19 al 31. ¿Sí? Ahí está la cita. Continuamos. Kaiser, no es Matusalén, probablemente te esté refiriendo a Enoch, que ya vamos a hablar en otro momento de Enoch, no se preocupe. Si no hay ninguna duda con esto, aprovechen para subir o hacer alguna pregunta en este momento. ¿Es lo mismo el bautismo del Espíritu Santo que en el cuerpo de Cristo? Claro, es lo mismo, es lo mismo. Hermano Enrique, el bautismo en el cuerpo de Cristo es el bautismo del Espíritu Santo, porque Él te bautiza en su cuerpo. Es Él el que te bautiza dentro del cuerpo. No te bautiza dentro del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo llevándote dentro del cuerpo de Cristo para que recibamos ese poder que necesitamos para testificar. Porque es en Cristo que recibimos ese poder. Entonces, al estar en Cristo, somos revestidos de Cristo y el Espíritu Santo fluye por nosotros. Porque te olvides que el Espíritu Santo en el único que fluyó fue en Cristo. Y Cristo le da esa autoridad a sus discípulos por medio de Él. Entonces, todo es por medio de Él. No puede haber nada directamente con nosotros, sino es por el mediador que es Cristo. Y como estamos revestidos de Cristo, puede morar el Espíritu Santo por nosotros, porque sin Cristo el Espíritu Santo no puede morar en nosotros. ¿Se entiende? En la fe en Cristo Jesús. El bautismo no hace que solamente seamos salvos, el bautismo hace que se manifieste el poder como se manifestaba en Cristo a través de nosotros. Esto es locura para los cesacionistas, tema para otro momento. Avanzamos. ¿Qué es la iglesia? Por favor, presten atención a esto. Mire, es importante que escuchen esto, que paren un ratito el chat y que presten atención a esta parte. ¿Qué es la iglesia? Acá voy a sintetizar todo lo que vengo diciendo. Por favor, presten atención a esto. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es exactamente la iglesia? Es, número uno, los muertos en Cristo del Antiguo Testamento son parte de las bodas. Esta es la iglesia escatológica. Los vivos en Cristo es la iglesia manifiesta acá en la tierra. Esta es la iglesia que duerme. Y estos son los que falta por entrar. Entonces, lo verde es lo que está en Cristo, que están en la boda. Los que están muertos, sus espíritus, sus almas están en Cristo, pero su cuerpo está acá en la tierra. Está grises. En el cuerpo físico no muera nada de los muertos. Y los que falta por entrar están a la espera. Pero cuando todos estos sean salvos, todos son parte de acá, de la boda del Cordero. Repito, la iglesia es la reunión de los muertos en Cristo, los presentes y los que faltan. Esa es la iglesia escatológica. Mientras la iglesia en la tierra son los vivos en Cristo. Estos son los cuerpos de los que están en Cristo, esperando las bodas. Y los que faltan entrarán acá. Estos se pasarán en el futuro a ser verdes y cuando mueran serán partes de la boda del Cordero. Bueno, esa pizarra ya no está. Hasta ahí nomás. Entonces, última parte, punto 7, que es la iglesia. Una cosa es la iglesia presente acá en la tierra y otra cosa es todos los reunidos a la boda del Cordero. El Señor no puede celebrar sus bodas hasta que no entre el último de los hebreos. Como dicen por ahí, capito, capisci. Ahora sí, hermano.
Dicho esto, veamos qué hemos visto el día de hoy en esta clase, que ha sido un poquito extensa. Hemos visto el pacto de gracia, hemos visto cuándo inicia el pacto de gracia, cuándo se hace válido el pacto. La gracia opera igual siempre, vimos que no, y el pacto iniciaba, obviamente, con la muerte y resurrección de Cristo. O sea, inicia con su muerte, se hace válido con su resurrección, opera de distinta manera. Una cosa es en este tiempo y otra cosa es con los hebreos futuros. Las circunstancias de la gracia van a cambiar, más los beneficios no. ¿Cuándo inicia la iglesia? En Pentecostés, claramente. ¿Y quiénes son incorporados al pacto? Todos los redimidos, todos los que crean en Cristo. ¿Cómo alcanzan el pacto los antiguos? También lo vimos. Obviamente, el testador del pacto, el creador, o sea, el gestador de este pacto, Cristo mismo, descendió a los antiguos. Simple, claro y conciso. Si alguien tiene duda, pregunta, comentario, suba. Hoy ya hemos llegado al final. Preguntas, dudas, consultas, comentarios. Aprovechen. ¿Por qué algunas iglesias difieren del bautismo del cuerpo de Cristo y el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del cuerpo de Cristo, claro, lo que pasa es que están generando un tercer bautismo, no existe, no están comprendiendo el texto. Porque Romanos 6, 1 en adelante, hasta el verso 6, y 1 Corintios 12, verso 13, es el mismo punto, no hay dos puntos distintos, no existe un tercer bautismo. Es una mala lectura, una mala interpretación de lo que dice Corintios capítulo 12, verso 13. Profesor, Orlando, adelante, hermano. en la transfiguración, Elías y Moisés todavía no eran salvos porque tenían que esperar la resurrección de Cristo. Pero es lo que no entiendo ahí. O sea, si no eran salvos, ¿cómo podían estar ahí en ese momento? ¿En los cielos o allí en la transfiguración? Acá en la tierra, cuando en el monte de la transfiguración, cuando se encuentran con Jesús. Porque Claro, lo yo que estaba pasa bien creído de que ellos ya estaban arriba, estaban gozando, estaban saltando. Pero tenían que esperar a es Jesús. que, de hecho, ellos tienen que descender y morir. Van a estar 3 días muertos en la plaza. Pero hay otra cosa importante. Ellos están en los cielos con cuerpo, con sangre y con carne. O sea, están enteritos. Su cuerpo es mortal todavía. Hay otra cosa importante, que no te olvides que cuando Moisés estuvo 80 días sin comer y sin beber nada, porque son 40 días y 40 noches, rompe las tablas, sube 40 días y 40 noches, estuvo 80 días sin probar bocado, en la presencia de Dios, y en la presencia de Dios eres sustentado. Si acá en la tierra Moisés estuvo 80 días sin comer bocado, imagínate lo que es estar en su presencia en los cielos, como fueron llevados Elías y Moisés. No es muy complicada la ecuación. Muchas gracias, profesor. Para servirle, mi hermano. Simple y llanamente para servirle. Bueno, hermanos, no hay mucho más que decir. Les paso el link de las pizarras si lo quieren por ahí bajar. Las pizarras se pueden bajar todas en PDF, pueden escuchar las clases, que es un poco parecido a lo que ustedes han oído. Así que les comparto el link donde pueden ustedes acceder a todo el material que se está dando en este momento. Ahí está el link, el seminario TA, Teología Avanzada, seminario libre, abierto y gratuito para todo el mundo. Entren y pueden descargar todo sin problema. Si tiene alguien una pregunta, quiere subir o hacer un comentario, sin problema. Ellos fueron primicias del rapto. Juan Herrera, ok, que aquí está refiriendo a los antiguos, que hay un grupo de antiguos que también fueron levantados en la resurrección de Cristo. Hay mucha información que se tiene que cruzar, ¿sí? Acá hay mucha información que es base fundamental para otros montón de temas, pero esta es una base nada más que ustedes están recibiendo de una de las doctrinas más importantes, que es la teología de la gracia, que están viendo hoy con el tema el pacto de gracia. También destruye otro argumento, que es la famosa teología del pacto que sale de la Reforma, una de las herejías mayores que he escuchado y leído,
que no tiene ningún sidero en el texto bíblico, es una argumentación, una orquesta filosófica esa, un montón de inferencias, un montón de falacia de petición de principios, no tiene ningún fundamento bíblico. Esto es la verdad, esto es lo que dice en verdad la Biblia. Acabo de enviarle el link ahí, copian y pegan, el link solamente lo copian y lo pegan y pueden descargar los audios, pueden oír los talleres, oír las clases completas del seminario sin problema. ¿Cuál es la consecuencia de no ser bautizado en el cuerpo de Cristo? Bueno, que no tienes poder y autoridad para testificar de él. Obviamente el problema es el mundo del evangelismo. Es infructuoso el evangelismo, ¿no? Como que son palabras aliento. También el tema de manifestar dones, milagros, prodigios, poder ayudar a los demás cuando oras, o sea, es importante. Pero no es que, hermano, quiero que entiendas, si tú esta noche no habías sido bautizado, esta noche tú fuiste bautizado. O sea, si tú en la oración que se realizó por tu vida el día de hoy, tú hoy has sido bautizado. Y eso no lo pongas en duda nunca, porque es igual que poner en duda, bueno, si me salvó Cristo cuando creí o no. Es exactamente igual. Esto es una cuestión de fe, hermanos. Ahora verás la manifestación del poder de Dios sobre tu vida. Simple y sencillo. Sí, Enoc, Elías y Moisés, los tres, ellos que adquirieron conciencia de pecado y el pecado hizo poder en sus cuerpos, necesitan 100% del pacto, sin duda. Si alguien quiere subir, a cerrar con una breve oración esta clase, adelante, hermanos. Están invitados. Los que suban, el primero que suba cierra la clase con una oración. El que no es parte del cuerpo de Cristo no se irá en el arrebatamiento. No, el cuerpo de Cristo no tiene que ver específicamente con el arrebatamiento. El cuerpo que tiene Cristo con la manifestación de la testificación acá en la tierra. Pero si eres salvo, eres redimido, te vas en el arrebatamiento sin problema. Particularmente el bautismo del Espíritu Santo es para ser testigo acá en la tierra, ¿no? Así que ya es otra cuestión. Ahora, insisto, está disponible para todos. Repito, el bautismo, el Espíritu Santo está disponible para todos. Por imposición de manos o una simple oración tú puedes recibirlo sin problema. Y eso es una vez y para siempre. Es que es fe, hermanos. Esto es por fe. Amén. No pongan en duda esto. Y no significa que todos hablan lengua, que todos hacen milagros, que todos hacen sanidades. Ese es otro tema, no se olviden de eso. Oramos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, damos gracias por este tiempo, por tu palabra, por permitirnos este medio en el cual estamos formando tu iglesia. Gracias por el sustento de tu Santo Espíritu Santo, sin lo cual no sería absolutamente nada. Gracias por la vida de los hermanos, que estos señores puedan contrastarlo, estudiarlo y revisarlo. En el nombre de Jesús, agradecido contigo, amado Padre. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Dios bendiga sus vidas. Un abrazo, bendiciones. Nos vemos el martes. Y si tengo tiempo mañana sábado con un hermano, seguramente algo haré. Para servirles, mis hermanos, simple y llanamente, si cuando hayas hecho todo, di siervo inútil. Así que siendo un siervo inútil, nada más. Pero para ello hay que hacer todo lo que se nos mandó. Un abrazo, hermano Cross, hermano Mar, hermano Gregorio, hermano Enrique, hermana Irsa Maus, bendiciones, hermana Lesi, a todos los que están en línea, al hermano Gregorio, a los que están por ahí conectados, al hermano Orlando, hermano Felipe, Stuart, a Karina, al hermano Antonio. Ahí le envío una invitación a hermano Antonio si quiere subir, o a Audencia González, le debe salir con su celular, hermano, para que pulse por ahí. Hermano Yadier, de bendiciones, Kaiser, a IWHW, hermano Jonathan, bendiciones, hermano Luis, Omar, al hermano Tomás Cerón, hermano, bendiciones, qué bueno que estás por acá formando tu vida. Hermano Roma, hermano Javier, hay otro, hermano Javier al cuadrado, al cubo, Jorge,
Bueno, a todos los que están en línea, a Rosa, Viviana, a todos, hermanos y hermanas, bendiciones. Bendiciones para todos, hermanos. Un abrazo para todos, simple y llanamente, para servir. Faltó hermano Félix. Sí, hoy día hermano Félix iba a hacer un live. Pensé que podía subir, pero me olvidé que tenía que dar clase. Y bueno, tengo que seguir avanzando con el temario porque el tiempo pasa y el tiempo es tirano. Como dijo un personaje de ficción, tantas cosas por hacer y tan poco tiempo. Saludos para todos. Saludos para todos.